Hola a todos, qué bueno tenerlos aquí de nuevo. Y bueno, en esta ocasión quiero presentarles una pequeña introducción a la cábala y la espiritualidad aplicadas, o la cábala práctica también. Y lo que quiero hacer es como darles ahora sí que una introducción para poder entender más adelante los temas en los que vamos a profundizar y de los que a lo mejor han escuchado hablar en mi canal y han escuchado hablar a lo mejor también en las lecturas intuitivas de cada mes, porque casi siempre hablo de las letras hebreas, hablo de muchos temas de cábala, pero obviamente a veces trato de utilizar palabras más neutras para que todo el mundo la pueda entender. Pero con esto lo que trato es también de entender un poco más, ponerlos un poco más en antecedentes, como en el contexto de qué estamos hablando o para qué estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, la cábala, según Mario Satz, que es un cabalista, un escritor, incluso de este siglo, ha dicho que la cábala es la parte de la Torá que está abierta y que se ha transmitido a través de la oralidad, pero entonces la Torá en su sentido accede a significados o a interpretaciones que también se conocen como secretas o secretos, porque no son literales, ¿no? Sino que se accede a la información que está, por así decirlo, escondida detrás de las palabras, y tiene un sentido mucho más profundo, y la interpretación de la cábala siempre es fluida y es elástica y no es dogmática. Para mí esto tiene un valor. Les puedo decir que en mi propia experiencia, una de las cosas que me ha fascinado y que me ha hecho que me interese cada vez más en la cábala es el hecho de que no sea dogmática. ¿Por qué? Porque cuando existe un dogma, cuando existe una verdad fija, siempre existe el peligro, bueno, y eventualmente sucede, que esa enseñanza, que esa sabiduría se vuelva muerta, ¿no? Se vuelva estéril. ¿Por qué? Porque entonces ya no está en conexión con la fuente de donde partió. Porque si el infinito es la fuente de donde parte toda la sabiduría, no podemos tratar de encajonar o de encerrar a la sabiduría en un tiempo y un espacio tan limitados como el de nosotros, ¿no? O sea, vivimos en una realidad mucho más restringida y limitada, y no podemos restringir al infinito o a toda esa sabiduría infinita en un tiempo y un espacio. Por eso me hace tantísimo sentido el hecho de que la cábala no es dogmática, sea fluida y esté obviamente entonces todo el tiempo creciendo, ¿no? Ampliando su misma capacidad de recepción, de recibir más luz y de revelarla. Eso para mí tiene un valor como no se imagina. ¿Por qué? Porque bueno, durante mi vida, y yo creo que también ahora sí que en otras vidas, me he topado siempre con este dogmatismo, tratar de asegurar la propia verdad y hacer crecer también un poco el valor propio a través del ego, a través de aferrarnos a la seguridad de una creencia específica o de un modo de pensar o de una nacionalidad o de un color de piel o de 3000 cosas, ¿no? Pero siempre es como tratar de encontrar una seguridad a través de eso, y por eso a mí la cábala me parece increíblemente refrescante también esta idea. Entonces, como decía, para un cabalista, las palabras escritas en la Torá o en la Biblia, en el Antiguo Testamento obviamente, tiene tantas facetas como un diamante, porque siempre tienen, si no recuerdo mal, son 4 los niveles de comprensión o de interpretación de la palabra. Entonces, bueno, hablamos también desde la literalidad, ¿no? O sea, exactamente el contenido específico que estamos diciendo a través de la palabra, eso es una interpretación, hasta la parte más profunda, que sería el sod o el secreto, que es realmente entender lo que se encuentra dentro de cada una
de esas palabras a través de una interpretación que más bien es profética o intuitiva. También la Cábala se postula como la sabiduría, como una sabiduría del corazón. Yo creo que también porque al corazón se le designa como este órgano que integra todos los fragmentos de la realidad, ¿no? Si lo que hace la Cábala es unir esos fragmentos, es tratar de unir, tener un esfuerzo continuo o unos intentos continuos y permanentes para unificar toda esa realidad fragmentada. ¿Y a qué me refiero con la realidad fragmentada? Bueno, es como, ¿cómo me siento yo? Me siento, ¿cómo decimos ahora? ¿No? Es que, la naturaleza, y la naturaleza está allá afuera, ¿no? La naturaleza son los árboles, la naturaleza son los animales, la naturaleza es la tierra como los bosques, los océanos, etc. Pero nunca hablamos, por ejemplo, de la naturaleza como yo soy la naturaleza, ¿no? O sea, el ser humano es la naturaleza. Yo soy la naturaleza junto con eso que está también en la naturaleza, con todos esos fragmentos que están en la naturaleza, con el mundo vegetal, con el mundo mineral, con el mundo animal. Yo soy un fragmento de la naturaleza, yo soy naturaleza. Nunca nos referimos a la naturaleza ya no ser como ser parte de nosotros, sino como que nosotros somos la naturaleza también. Entonces es importante recordar esto, porque entonces la Cábala se postula como esa sabiduría del corazón que trata siempre de unificar de una manera u otra todas esas fragmentos que percibimos que parece ser la realidad, ¿no? La realidad la vemos como fragmentos que están fuera de nosotros, no la vemos como una unificación de un todo. Y eso es algo súper importante porque es por ello también que vivimos muchas veces divididos, obviamente fragmentados, obviamente en conflicto, en guerra interior, ¿no? Porque tenemos una fragmentación. Y como decía, para los hermetistas, la Cábala podría hacerse o podría definirse como este conjunto de intentos constantes y permanentes de unificar toda esa fragmentación para, obviamente, como que el fin ulterior sería comprender, a través de esa unificación, comprender las energías subyacentes de la realidad. O sea, ¿qué es lo que hay detrás de la realidad? ¿Cómo se comporta la realidad? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo puedo yo también, por así decirlo, interferir en la realidad? El cabalista entonces tiene que esforzarse en comprender cada fragmento dentro del sistema general donde está existiendo. Muy bien. Entonces también tenemos que la Cábala tiene dos ramas principales. La primera sería la Cábala teosófica, que se ocupa de la cosmología y de la cosmogonía. La cosmología se ocupa del estudio en general del universo, el estudio del universo en su conjunto, saber obviamente cuál es el origen del universo, es más bien la cosmogonía la que se ocupa de eso. Entonces la cosmología es el universo en su conjunto y la cosmogonía del origen, del estudio del origen del universo. Entonces vemos que para entender la realidad estamos siempre yéndonos hacia la fuente de todo lo que existe, y por eso la Cábala también inicia y se termina en el Ein Sof. El Ein Sof es el infinito, ¿no? O sea, donde empezó todo y donde terminó todo, donde todo empezó, pero también hacia dónde va todo. Al final, toda esta realidad llegará siempre en un momento hacia el infinito. O sea, partió de un punto y terminará en ese punto de donde partió. A lo mejor probablemente no estaremos nosotros para verlo, ni nos daremos cuenta porque estaremos probablemente en otro nivel de conciencia y no tendremos este ego, pero sucederá eventualmente que todos volvamos al infinito. Una frase que me encanta es pensar que a lo mejor todo esto que vivimos, todo esto que pasó en el mundo, toda nuestra pequeña vida va a ser simplemente un recuerdo para el infinito, ¿no? Va a ser simplemente algo que sucedió alguna vez cuando todos volvamos de regreso al infinito. Y bueno,
la cábala, la otra cábala, la cábala extática o la profética, inició en el siglo XIII con Abraham Abulafia en Zaragoza, y este se ocupa de estudiar más bien el alma humana, la psicología del alma. Por ejemplo, eso es lo que se habla del árbol de la cábala, pero es el árbol psicológico de la cábala, ya no es el cosmogónico que explica arquetípicamente el origen del universo, sino más bien la estructura energética de los arquetipos en la psique humana. Y entonces la cábala también del alma toma fuerza en el siglo XVI con Isaac Luria y Cordovero y Vital, y estos obviamente se dedican también a entender a lo mejor también qué pasa con el alma después de morir, ¿no? ¿Qué pasa con el alma después de morir? Las reencarnaciones, etc. Cuando hablamos también cuando hablamos del origen del universo, ¿por qué es interesante saber el origen del universo? ¿Qué tiene de especial saber el origen del universo? ¿O cuál sería el propósito, ¿no? Y yo creo que el hablar del origen del universo nos ayuda también a entender cuál es nuestro origen, porque básicamente estamos hablando de que llegamos a la conclusión de que hay una esencia infinita de donde todo partió, porque somos fractales de esa esencia, y entonces el origen de este universo, de donde nosotros somos parte, de donde nosotros somos un fragmento, pues nos ayuda a entender también cómo funcionan las energías dentro de nosotros. Entonces, cuando hablamos del Big Bang o de la autocontracción, hablamos el evento, pero obviamente que no le podemos poner un tiempo, porque es algo que sucedió antes de que todo existiera, y también el tiempo es relativo a el momento en el que nosotros estamos viviendo, y también es relativo a la dimensión en donde nosotros vivimos. Pero bueno, sucedió una autocontracción en donde, por propia voluntad, el infinito decide retirarse de un punto para crear un vacío, para poder crear el espacio y el tiempo, ¿no? Entonces, quiere decir que el universo se crea el vacío, y cuando se crea ese vacío, también se crea un gran deseo de volver a llenar ese vacío, ¿no? Entonces se crea la energía del deseo de recibir y la energía del deseo de llenar ese deseo de lo que se desea recibir, que en este caso obviamente es la luz. Y hay algo que a mí me parece sumamente importante, sobre todo si alguien ha sido criado a lo mejor en alguna doctrina cristiana o católica, y no estoy diciendo que tenga que cambiar de religión, y la cábala, eso es muy, como decía, es muy refrescante porque es muy respetuosa. No tienes que dejar ni tus creencias de lado, ni ninguna otra cosa, por utilizar, por así decirlo, la cábala como instrumento de desarrollo espiritual y de acrecentamiento de tu conciencia, ¿no? Pero el universo, cuando se creó, es el fundamento del universo. El universo se crea a través del deseo, ¿no? Hay un deseo de luz, hay un vacío que desea que la luz llegue, y la luz tiene un deseo infinito de llenar ese deseo con la luz que tiene para poderla llenar de sí misma, de esa luz. Entonces es muy importante, yo creo, escuchar que en este caso, porque muchas veces hemos escuchado a lo mejor que el deseo es malo, el deseo es algo que tenemos que evitar, que tenemos que como deshacernos de todos los deseos que tenemos, y no es así. O sea, el deseo también es una manera, es el motor a través del cual se siguen creando más mundos, más dimensiones, más cosas, más emociones también, ¿no? Entonces, a través del deseo es a través del deseo que se crea. Es un motor fundamental para el universo. Ahora, el deseo no es el apego, eso también hay que entenderlo. El apego sería yo pensar que no voy a ser feliz si no obtengo aquello que deseo, ¿no? Pero el deseo en sí, puedo desear una cosa y simplemente dejarla. Por ejemplo, en teorías más modernas, como la ley de la atracción, hablan mucho de
del deseo y de el ser, ¿cómo decir? Como de tener la fluidez para no apegarse a lo que estamos deseando y estar todo el rato pensando que eso es lo que necesito y estamos como en la necesidad de tener algo, pero es desde la necesidad y no desde el saber que lo tengo, ¿no? Desde la necesidad de querer tenerlo, pero que al mismo tiempo ese mismo apego al deseo, a lo que estamos deseando, no nos deja que tengamos eso que deseamos, porque estamos resistiendo, digamos, estamos en otra vibración. Es más o menos lo mismo, aquí estamos hablando de que tenemos que desear, desear es una parte fundamental de seguir creando y cuando un ser humano no crea, también poco a poco va muriendo. Y lo vemos también cuando envejecemos, vamos creando menos y menos y menos, tenemos menos energía creativa. Eh, y ese deseo de crear es algo entonces que tenemos que preservar y tenemos que dejar, como que quitarle esa parte de, a veces de culpa, ¿no? A veces tenemos la culpa de desear algo. Pero obviamente lo que sí es importante es no apegarse al deseo. Ser felices con lo que es y no depender de lo que deseamos o de obtener lo que deseamos para ser felices. Y seguramente sí, como decía, también vamos a obtener eventualmente eso que deseamos. Ahora, como decíamos, el deseo, bueno, aquí la Cábala divide lo masculino en el árbol psicológico de la vida, y bueno, en el árbol cosmogónico también, pero habla de lo que es masculino como ese deseo de dar, ese infinito deseo de dar, y de lo femenino como el deseo de recibir. Entonces, para la Cábala, la luz sería el deseo infinito de dar, es algo que se da, y la vasija, o sea, lo que contiene la luz, sería el deseo de recibir, que sería femenino. No hablamos de género, no hablamos de hombre y de mujer, hablamos simplemente de energía masculina y femenina. Pero tenemos que entender que siempre dentro de lo masculino está lo femenino y dentro de lo femenino está lo masculino. Y todas estas divisiones que hacemos para explicar la realidad en este esquema, digamos, en este sistema de arquetipos y de división y de clasificación, es simplemente una manera para nuestra mente para que nuestra mente pueda tratar un poco de entender y abarcar toda esta información, pero no es, digamos así, de rígida en realidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si hablamos de restricción, estamos hablando de energía femenina, ¿no? Algo que contiene, algo que restringe, algo que estructura. Si estamos hablando de expansión, estamos hablando de energía masculina, algo que crece, que se expande, que aumenta, es una energía masculina. Y entonces la restricción de la energía masculina en cualquier tipo de situación también es femenina. Y la expansión de la energía femenina, como es expansión, también es masculina. Entonces, otra vez, uno contiene al otro. Hay un ejemplo que pone mi maestro Mario Sabán sobre el cuerpo y cómo es tan obvio que dentro de los hombres y las mujeres, incluso en la biología, podemos ver ejemplos de lo femenino que contiene lo masculino y viceversa, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo de un hombre tiene pezones, ¿no? Tiene pezones que no sirven para amamantar a un bebé, pero también es como una reminiscencia de un cuerpo femenino. Y las mujeres tienen un clítoris que es como una reminiscencia de un cuerpo masculino en una mujer. Entonces, ahí es otra vez esta compenetración de un tipo de energía y la otra, y es importantísimo que nunca los veamos como algo separado, como cosas que existen absolutamente separadas. Simplemente es una manera, por así decirlo, de clasificar la energía o las vibraciones en masculino y femenino, y también existe en el árbol psicológico de la vida
Está también la parte central, que sería la parte de compartir, pero es la parte donde confluyen esos dos tipos de energía, ¿no? Son simplemente tipos de energía. Entonces, también tenemos que ver que la Cábala habla de energía densa y de energía más sutil. Habla de lo superior, que es sutil, y de lo inferior, que es una energía más densa. No porque la energía sutil tenga más calor o menos calor, sino realmente está hablando de la densidad. Entonces, las energías densas son lo que se llama la vasija, o sea, lo que contiene a la luz, y las energías no densas, ¿no?, son las que se llaman or o luz, y entonces todo en el universo está, por así decirlo, compuesto por or y cli, o sea, por luz y vasija. Nosotros como seres humanos somos una vasija, también somos una vasija que recibe luz, ¿no? Y entonces contenemos más o menos luz. Entre obviamente más alcanzamos un nivel de conciencia superior, podemos contener más luz, pero hay que tener mucho cuidado ahí siempre. No podemos contener más luz de la que podemos contener, porque si no, pasa como con cualquier vasija que contiene demasiado de lo que contiene, pues se puede romper, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando un ser humano contiene más luz de la que puede realmente contener? Pues puede incluso volverse, pues, loco, ¿no? Puede estar como desapegado de la realidad, puede estar realmente pasándola mal. O sea, no debería ser nuestra, ¿cómo decir? No debería ser como un objetivo como único el simplemente alcanzar más luz, más luz, más luz, más luz, sino que siempre tenemos que tener un modo para, y esto creo que lo han escuchado también en cualquier otro tipo de espiritualidad, siempre hay que, en términos cabalísticos, preparar la vasija o el contenedor para seguir recibiendo más luz. Entonces recibimos más luz, y en otros términos sería, recibimos más luz, pero también tenemos el tiempo de integrar la luz, y luego volvemos a recibir más luz, y luego integramos más luz, pero siempre es un proceso de expansión y contracción, ¿no? Nunca es un proceso lineal de expansión, 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 porque eso obviamente en este mundo no existe, en este universo siempre lo mejor, digamos, sí existe, pero obviamente nos vamos a desbalancear horrible si estamos solamente restringiendo o solamente expandiendo. Lo que es importante es siempre estar en esa oscilación entre la expansión y la contracción, ¿no? Y lo podemos ver incluso en la naturaleza, ¿no? O sea, nunca está en constante crecimiento, siempre está en crecimiento, después viene el otoño, después viene el invierno, después hay una contracción, después hay una expansión un poco en primavera, una explosión de crecimiento en verano, y otra vez comienza el ciclo. O sea, siempre hay este ritmo en la naturaleza. La naturaleza yo creo que es una gran maestra, porque obviamente otra vez es un fractal del universo, ¿no? La naturaleza, que somos nosotros, como decía al principio, pero me refiero, por ejemplo, al mundo vegetal. El mundo vegetal es una gran maestra porque podemos ver muy claramente esos ritmos que tiene la naturaleza, esa oscilación, ¿no?, entre la expansión y la contracción, entre lo femenino y lo masculino, y ahí está siempre el equilibrio que se requiere, y lo mismo podríamos aplicar para nuestra vida, ¿no? Ok, seguimos. Entonces, el árbol de la vida cosmogónico. El árbol de la vida cosmogónico, es un arquetipo de la creación, es un símbolo de la estructura cosmogónica, o sea, la estructura que se refiere de cómo está creada, pues, cómo está creado el universo, ¿no? Y entonces, en esa fractalidad existe un árbol cosmogónico que nos explica la estructura de las energías que componen el universo y que dieron origen al universo,
Y también existe un árbol psicológico de la vida en donde nos explica cómo arquetípicamente estamos hechos a nivel psicológico. A nivel psicológico y con la gran y muy importante contribución, diría yo, de la Cábala, que no nos quedamos solamente en las dimensiones o en el mundo, digamos, por así decirlo, perceptible y real, por así ponerle un nombre, físico, sino también nos habla de nuestra relación con todo el mundo trascendente, con todo aquello que ya no es regido por el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, nos ayuda a conectarnos con nuestra parte trascendente y en este caso incluye entonces también al alma. No es solamente una psicología desprovista de esta conexión con la divinidad, sino es realmente una visión completa y holística de nuestra arquitectura energética, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante cómo lo propone la Cábala desde ese punto de vista. Los cabalistas dicen que en el Ein Sof, o en el infinito, en Dios, como le quieran llamar, existen 10 notas o 10 luces, 10 notas musicales, 10 luces, 10 vibraciones, que están hechas de la misma sustancia del infinito, pero que son diferentes entre sí, ¿no? Y que todas ellas obviamente componen una unidad. Y de esto es lo que se refiere las dimensiones del árbol cosmogónico de la vida. Ok. Entonces, vamos a seguir ahora un poquito con el árbol psicológico. Como les decía, la diferencia entre la parte de la psicología junguiana y de otras corrientes modernas y la mística judía es que la mística judía sí toma en cuenta los arquetipos ancestrales y también todas esas energías que están fuera del espacio temporal, ¿no? ¿Por qué? Porque solo ahí podemos encontrar un propósito trascendente. Y creo que eso es algo que es muy importante en nuestro tiempo. Alguien dice, por ejemplo, o cuando nos planteamos la idea de tener que vivir más de 100 años, yo creo que la dificultad no sería vivir 100 años, eventualmente no va a ser una dificultad con toda la tecnología que existe, los nuevos métodos y las nuevas medicinas y todo lo que quieran, pero como dicen muchos cabalistas, la cosa difícil o lo importante es buscar un propósito en la vida, porque si no tienes un propósito en la vida, pues puedes durar 100 años, pero la verdad yo diría que aburrido. O sea, yo no creo que sea como la solución vivir más años, sino más bien vivir años que tengan un propósito, un contenido mucho más rico, ¿no? Mucho más trascendente, mucho más rico en el sentido de la riqueza interior, también de esa conexión que cuando tenemos esa conexión con el alma podemos brillar, sabemos que estamos haciendo lo que necesitamos hacer, sabemos que somos parte de la creación, nos sabemos conectados con lo que estamos haciendo, con las demás personas, con todos los seres, sabemos que somos ese pequeño tejido, esa pequeña fibra que está ahí haciendo su parte en todo este proceso de la creación. Y entonces nos podemos sentir satisfechos y felices y contentos de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, por eso, muchos de los esfuerzos de la Cábala y de la mística judía, sobre todo en esta parte de la psicología, es realmente liberarnos de estas como prisiones de todo lo que es aparente, ¿no? Y obviamente aquí hablamos de muchísimas cosas, hablamos obviamente de nuestro ego. El ego, de nuevo, yo repito esto mucho porque creo que hay mucha confusión. No, el ego no es malo en sí, el ego, como todo lo que existe en la creación, todo lo que existe en la creación, el mal, lo que llamamos el mal, lo que llamamos la oscuridad, todo lo que existe en la creación, el ego también, todo tiene un propósito, todo tiene un valor, todo tiene un lugar. Cuando sacamos de contexto esa situación, cuando la sacamos de donde tiene que estar, del uso, o cuando le damos un uso diferente al que fue creado, entonces nos encontramos con un desequilibrio, entonces realmente a lo mejor se vuelve una cosa negativa,
pero no es necesariamente así, ¿no? Todo tiene un valor, todo tiene un lugar. Entonces, las sefirot, vamos a hablar de eso ahora, las sefirot son iguales a esas 10 luces o 10 vibraciones o 10 notas musicales por las que está compuesta el infinito o Dios. Y aquí hablamos que son, como somos un fractal, entonces hablamos que son 10 dimensiones, 10 arquetipos, 10 vibraciones por las que está compuesta también nuestra estructura energética. Y en estas 10 dimensiones hay 7 que están dentro del espacio-tiempo y 3 que están en la parte superior, ¿no? la tríada superior. Las sefirot, o sea, una sefirá, es singular, es una sefirá, y sefirot quiere decir las dimensiones, son la dimensión pero en plural, o la esfera pero en plural. Entonces estas dimensiones de las que está compuesto el árbol de la vida, obviamente están compuestas por, como decíamos antes, que todo el universo está compuesto por luz y por contenedor. Están también ellas compuestas por Or, que es luz, y Kli, que sería la vasija. Entonces, esta energía que está contenida en este contenedor es información. O sea, toda esa energía que está contenida en estas 10 dimensiones diferentes no son más que, o sea, esa luz no es más que información. Todo el universo está compuesto o está integrado por información. Está hecho en esta versión holográfica que vemos y que para nosotros parece real, es básicamente luz y entonces es información codificada y obviamente específicamente puesta, y también nuestros instrumentos para poder percibir esa luz, estos sentidos físicos y no físicos, también son decodificadores de eso que nos ayudan a percibir la realidad del modo en que la estamos persiguiendo. Espero que no nos haya hecho muchas bolas con eso, pero más o menos por ahí vamos. Entonces repito, la sefirá es la dimensión que está compuesta por vasija, que es el Kli, o sea, lo que contiene la luz, y el Or, que es la luz, y la energía que contiene adentro, la energía que contiene cada dimensión, es información. Ahora, los desequilibrios vienen, hay muchos desequilibrios, pero los desequilibrios vienen, como decía antes, cuando hay, por ejemplo, más contenedor que luz. O sea, tiene muy poca luz y es un contenedor que está muy grande, ¿no? Y entonces ahí, ese se llama también fuerza satánica, ¿no? De Lilith. O sea, no hay suficiente luz en ese contenedor. Hay más luz hay más contenedor que luz. Y en el lado opuesto, cuando hay demasiada luz y el contenedor es muy pequeño, entonces obviamente ahora sí hay una fuerza satánica o luciférica. O sea, ahí incluso el nombre nos lo dice, luciférica, hay un exceso de luz, ¿no? Esto es a grandes rasgos. Después hay mucha información donde, si a ustedes les interesa, bueno, pueden verlo conmigo. Hay más cursos donde explico esto con más detalle, o pueden escogerse otro. Hay muchas fuentes donde pueden estudiar esto, escritas, en videos, muchos maestros muy buenos donde pueden encontrar esta información. Ahora, la estructura de las 10 dimensiones, como decía, es un fractal del Tzimtzum, así se le llama al Big Bang, y esta tiene 3 columnas con 3 dimensiones cada una. En la izquierda, como decía, está lo femenino, en la derecha está lo masculino, y en el canal central es lo que se llama el canal del compartir, o la columna del compartir. Y hay 3 triadas, la superior, la media y la inferior, y una que está, digamos, por así decirlo, fuera, que se llama Malhut, o el reino. Les voy a poner por aquí una
una gráfica para que puedan ver a qué me refiero en el dibujo y puedan entender un poquito más. Pónganle en pausa si lo quieren ver más claramente. Muy bien, entonces vamos a ver muy rápidamente, como el nombre lo dice, esta es una introducción, pero vamos a ver un poco rápido qué son cada una de estas dimensiones, a qué se refieren cada una de las dimensiones. Y también vamos a ver un poquito sobre las letras hebreas, por qué son importantes, por qué las pongo en en todas las meditaciones que hacemos en los cursos, siempre están las letras hebreas, ¿no? Entonces, primero tenemos vamos a irnos de abajo hacia arriba. Entonces, primero tenemos a la dimensión de la materia, que se llama Malhut, que será la dimensión más densa, ¿no? Aquí, obviamente, que alguien está feliz cuando tiene lo que desea o cuando está conforme con lo que desea. No quiere decir que no desee más. No quiere decir que no exista un deseo de tener más. Simplemente en el momento está contento y satisfecho con lo que tiene. En el lado opuesto, se puede pensar que, o sea, un desequilibrio podría ser, por ejemplo, yo no quiero la materia, no la necesito, quiero estar volando por allá, por las nubes, porque creo que todo es espiritual y bueno, debemos de vivir así como no sé, del aire, o creer que la materia es mala, ¿no? O al revés, pensar que la materia es lo único que existe y tener un materialismo empedernido y entonces estar realmente solo anclados ahí. Entonces, esa sería, por ejemplo, una manera de identificar un desequilibrio, ¿no? Siempre es hacia un lado o hacia el otro. En la tríada inferior tendríamos a Yesod, a Jod y a Netzach, ¿no? Yesod es la sefirá o la dimensión que tiene que ver con todas las relaciones. Nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones de familia, son todas las relaciones. Y también tiene que ver con la sexualidad, tiene también que ver en ese momento donde intercambiamos esa parte íntima de nosotros a través de la sexualidad. También está Jod, que tiene que ver Yesod también se puede identificar o se puede relacionar con el planeta, con un planeta o con un asteroide o con un algo. En astrología se relaciona con un astro, que es la luna. En Jod, que también se llama Jod viene del agradecimiento, tiene que ver con el planeta Mercurio y tiene que ver con la palabra y con el verbo. Tiene que ver también con el concepto de decir con la verdad, ¿no? Con decir la verdad. Netzach, que está en el lado opuesto, quiere decir victoria, y ahí hablamos de la expresión del lenguaje emocional. Está regido o está, digamos, identificado por Venus, por el planeta Venus, y en este hablamos del lenguaje emocional, o sea, simplemente un abrazo, un beso, algo, el arte, por ejemplo, el canto, ¿no? Algo donde no exista realmente la mente que está estructurando el lenguaje, sino es realmente una expresión directa del alma. Después tenemos la tríada intermedia, en donde está, en la tríada del corazón emocional, en donde está primero Gesed. En Gesed es, el astro sería Júpiter, y también es el deseo de dar, es dar a quien sea, y es la misericordia, también se le llama la misericordia, y es simplemente el que da y da. Aquí también se dice que está el amor de Dios, pero también obviamente puede tener algunos problemas cuando estamos dando más de lo que nos damos a nosotros mismos y al final nos quedamos también sin nada para darnos a nosotros, ¿no? Y eventualmente, obviamente, sin nada para dar a nadie. El arquetipo de Geburá, en la siguiente sefirá es Geburá, y aquí el planeta es Marte. El arquetipo es el arquetipo del que se sacrifica, ¿no?
es autoinmolarse también. En esta palabra de la fuerza, también es como el saber cuáles son los límites, el poner límites. El planeta Marte también es un planeta de guerra, ¿no? A veces para defender nuestros límites tenemos que actuar con esa fuerza, pero obviamente la Cábala también dice que es importante también endulzar los límites, ¿no? O sea, si puedes poner un límite endulzado, todavía mejor. O sea, no necesitas decirle a alguien de una manera muy grosera o muy violenta algo que puedes decir con educación y con tranquilidad, ¿no? Porque muchas veces cuando ya llegamos a poner los límites de esa manera muy violenta y muy fuerte, es porque no los pusimos a tiempo. Pues estuvimos a lo mejor aguantando muchas veces alguna situación y finalmente cuando los ponemos ya estamos así que nos explota, ¿no? El límite, por así decirlo. La siguiente sería Tiferet. Tiferet quiere decir belleza o armonía, y el astro sería el sol. Este realmente es el amor, el centro del yo, y surge después de que hemos tenido como la capacidad de poner un límite en el amor, ¿no? Estamos encontrándonos en el centro, es otra vez esa columna del compartir, y estamos en el centro. Después está la Binah, que le corresponde al planeta Saturno, y aquí es realmente la organización. También se dice que es la madre de las 7 sefirot inferiores, porque ella es la que controla, por así decirlo, la información, y lo que quiere es preservar todo eso que está allá abajo. A veces es difícil también lidiar, por así decirlo, con la Binah. ¿Por qué? Porque nos va a tratar siempre de proteger todas nuestras estructuras mentales, egoicas, etcétera, ¿no? Pero es esa parte de nuestra mente lógica de clasificación, de organización, que es súper útil. Tenemos que tener una Binah también fuerte para poder existir en la Tierra, para poder organizarnos en este mundo y organizar nuestra vida y administrar y manejar, pero no podemos tampoco dejar que eso sea toda nuestra vida, ¿no? Que es como mucha gente, creo, en este mundo actual puede vivir. Por otro lado, tenemos a la Jokma, que sería, que muchos lo relacionan con el planeta Neptuno, y que es la sabiduría. Y entonces aquí vemos más bien la capacidad profética o intuitiva. Simplemente es toda esa información que me llega en esa parte más amplia, donde lo que me mueve son los símbolos, lo que me habla son los símbolos, no tanto las palabras ni las ideas, sino simplemente es el símbolo. Es mucho menos estructurado. No hay estructura, sino que me abra todo lo que existe, ¿no? Es muy neptuniano el concepto. Es la profecía, las intuiciones, la meditación, las visualizaciones, y aquí obviamente hay que tener cuidado porque también si alguien es demasiado intuitivo y demasiado abierto a todo, pues muchas veces también puede quedarse como perdido en todo ese mar de todo lo que existe o de todo lo que puede ser el universo y no llegar a concretar nada, ¿no? Es muy difícil, es imposible básicamente que solo desde la Jokma podamos traer algo a la vida concreta, ¿no? Podamos revelar la luz que necesitamos revelar solamente partiendo desde esa información. Necesitamos la Binah, necesitamos la otra parte, necesitamos que las dos, otra vez estamos con la parte masculina y la femenina, necesitamos que las dos se encuentren para poder procesar algo y seguirlo bajando a esta realidad. Entonces tengamos también en cuenta que entre más arriba esté la información o la luz, más arriba en el árbol de la vida, por así decirlo, esa luz está mucho menos densa, está mucho más expandida, pero también está menos visible, ¿no? Obviamente cuando está en el pensamiento o en la intuición no la podemos ver, cuando está en el mundo de la sefirá intermedia, entonces está en el campo de las emociones, ahí ya podemos empezar como a sentir un poco la restricción. También cuando le ponemos una palabra a esa misma luz, a esa misma información, cuando la convertimos en palabras, como lo estoy haciendo yo ahorita, se restringe muchísimo, pero podemos ver ahí la diferencia entre la capacidad de contención de cada una de las dimensiones. Cuando estoy hablando de una inspiración que me llegó
y a lo mejor que la expreso a través de un cuadro, pues ahí tiene un cuadro, a veces tiene muchísima más luz que a lo mejor todas las palabras que yo podría utilizar para explicar ese mismo cuadro, ¿no? No puedo, porque me queda siempre corta la palabra para poder explicar todas esas emociones, estas sensaciones y eso que me mueve en el alma, ¿no? Entonces, por último tenemos a Keter, que es la corona y que mucha gente lo relaciona con Plutón, pero muchos cabalistas ven a Keter simplemente como un agujero que recibe información, porque por ahí es donde recibimos toda la información en nuestro nivel del alma, ¿no? Recibimos por ahí la información del universo a través de nuestra alma. Entonces, a lo que vamos siempre a través de estos cursos de espiritualidad aplicada y de cábala práctica es poder alcanzar la comunicación, la comprensión obviamente de este sistema, ver dónde estamos desequilibrados y poder obviamente equilibrar nuestras energías en cada dimensión para poder obviamente seguir subiendo y poder tener una comunicación cada vez más clara, más, por así decirlo, segura con nuestra alma para poder acceder a toda nuestra potencialidad. Es en nuestra alma donde existe toda esa potencialidad que nosotros muchas veces no sabemos, no nos damos cuenta, y el alma puede ayudarnos a revelar esa potencialidad, que es también el propósito revelado para que nosotros podamos actuar y, por así decirlo, nosotros somos la parte técnica, por así decirlo, el front-end de esa computadora, y nosotros tenemos la capacidad de actuar y revelar eso en el mundo, mientras que toda esa otra información que podemos recibir de nuestra alma es toda la potencialidad, toda la programación, todo lo que podríamos ser, ¿no? Y por eso es muy importante que podamos entender nuestra estructura, ver y resituar la energía donde la tengamos que resituar si está desequilibrada, que seguramente todos los que estamos en este mundo, todos tenemos nuestras clipas o nuestros desequilibrios, y pues para eso estamos aquí, ¿no? Ahora, también tenemos las letras hebreas, que como les decía, es una de las tecnologías espirituales yo creo que más maravillosas y más avanzadas. Y bueno, esto ahora sí es una pequeña historia. Yo entré en contacto con las letras hebreas hace como 15 años, en forma de unas cartas de tarot que tenían impresa la letra, y había un libro que las acompañaba que hablaba de un viaje hacia el poder sanador de las letras hebreas. Un viaje maravilloso, un libro maravilloso, y además de todo, a mí, bueno, me fascinaban estas letras. No sabía muy bien qué significaban, pero me hablaban, ahora sí que a nivel intuitivo me hablaban muchísimo. Simplemente el hecho de observarlas me provocaba realmente muchísimas, ahora sí que sensaciones, símbolos, me fascinaban, me han fascinado siempre. Y poco a poco empecé a aprender un poco más del significado de las letras, etcétera. Y bueno, creo que también es importante saber que en el Zohar, el Zohar habla de las letras, cómo se van presentando frente al infinito, frente al Ein Sof, frente a Dios, para crear el universo. Entonces, ¿qué son las letras hebreas? Pues más allá de un símbolo para crear palabras, tenemos que tener en cuenta que son arquetipos energéticos, son arquetipos, son vibraciones otra vez, son, por así decirlo, notas musicales que crean una composición. Y entonces, como arquetipos de la divinidad, son también fragmentos de la energía divina que nos conectan con aspectos diferentes, con aspectos específicos de esta energía divina. Entonces, los usamos extensivamente, se usan extensivamente en la cábala para meditar, para conectarse con energías específicas, para poder, obviamente, para una infinidad de propósitos, ¿no? Para podernos, por ejemplo, para sanación, para la conexión con el alma, para ampliar la vasija, para muchísimas cosas. Entonces, es muy interesante y muy importante seguirlas usando. Yo las usé
como decía, por un periodo de tiempo las usé a nivel intuitivo, realmente tomaba las cartas y después incluso con mis clientes se las ponía en el cuerpo y había siempre algún resultado que a mí me parecía bastante sorprendente, cómo cambiaba la energía del cuerpo y también obviamente del aura de la persona, simplemente con poner las letras hebreas alrededor de su cuerpo. Entonces, bueno, ahora obviamente que no hago eso, pero la sigo utilizando. Si alguna vez han escuchado mis lecturas intuitivas de cada mes, siempre a veces saco o una meditación o simplemente traigo a la luz cuáles son las energías que están activas ese mes a través de las letras hebreas. Y bueno, es una herramienta maravillosa. También hay un curso muy pronto sobre los 72 nombres de Dios, que estas también son otras energías arquetípicas que hablan, perdón, de los arcángeles que, por así decirlo, están entre la frontera de lo finito y lo infinito. Entonces son esos como mensajeros entre esas dos partes del universo, ¿no? Entre lo finito, que está donde estamos nosotros, y lo finito que está más allá. Y obviamente nos ayudan a traer y llevar información, y a través de estos 72 nombres de Dios podemos conectarnos con estas maravillosas energías que están siempre disponibles para ayudarnos. Todo esto hay que hacerlo con mucho cuidado, digamos, en el sentido que no es un juego, pero también hay que hacerlo con mucho cariño y con mucha confianza, porque yo creo que una de las cosas, de las principales cosas que al menos para mí me ha devuelto en otro sentido, por así decirlo, pero me ha traído con más claridad la cábala es la confianza, a diferencia de la fe. La fe para mí sería como el hecho de creer en algo que más bien me parece dogmático, y en cambio la confianza es realmente, pues eso, confiar. Confiar en que siempre hay una vida que se presenta para mí, que se hace para mí, que está hecha y se está desarrollando a mi favor, y que yo simplemente tengo que actuar, obviamente, pero tengo que poner atención, estar presente, estar presente, estar presente, estar presente, y cada día mostrarme presente en cada situación en la que estoy. A veces preguntarme qué haría el amor en esta situación y, y simplemente pues seguir adelante, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado esta información, espero que les haya gustado esta introducción a todo lo que es este mundo de la espiritualidad y la cábala práctica. Espero que puedan obtener alguna beneficio también, y si les sigue si siguen teniendo curiosidad de este tema, pues hay muchas cosas gratuitas también en mi sitio, pláticas con personas, también incluso las lecturas o simplemente algunos otros videos que he puesto sobre estos temas, y si no, también pueden acceder a mis cursos o a los cursos de muchos otros maestros más. Espero que estén muy bien, los despido, les deseo que estén muy bien y que encuentren la luz en donde quiera que estén, y que encuentren la luz que necesitan para salir adelante. Nos vemos muy pronto. Bye bye.